proclamar de tu majestad, llevar de tu luz en la oscuridad, llegar a la meta, ser parte del plan. Toma mi vida y úsala. Hoy es tiempo de cambiar. Es tiempo de Bienvenidos a esta nueva edición de Enlace con el Señor. Hoy vamos a estar pensando en los peligros, los riesgos del amor a primera vista. ¡Wow! ¿Qué tema vamos a tener hoy? Y ustedes me van a tener que ayudar, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que nos atrae? ¿Cuál es la atracción? A veces pensamos, bueno, lo físico, ¿no es cierto?, de él o de ella. Y a veces como que no le damos importancia a la persona hasta que la veamos jugando al fútbol. Qué piernas que tiene, dicen las chicas, ¿no? Así me dicen. Y vemos algunas cualidades, escuchamos que todo el mundo grita su nombre, bueno, que haga el gol. O si no, es una persona más tranqui, pero un día levanta la guitarra, la toca, canta. Y yo sé de corazones que han sido cautivados por ese romanticismo, esa llegada de la música, la poesía. Y así, ¿cuántas cosas atraen a la persona? Puede ser su inteligencia, puede ser que ya dentro de unos años va a ser un médico, un profesional. Entonces se puede pensar, bueno, acá estoy bien, simpática la persona y un futuro seguro. ¿Cuántas cosas pueden jugarse para un tipo amor a primera vista? Pero ¿cómo se llama? Y todavía estamos mirando desde lejos, no conocemos la persona y entonces, ¿quién sabe cómo se llama? ¿Quién sabe algo de esta persona? Ya el corazón está fuera de control, pero estamos recién llegando a encontrar algunos detalles acerca de esta persona. Entonces, soñando. Ahora, el amor, al amor le falta mucha lógica a veces, lógica y conocimiento del objeto de ese amor. Nos preguntamos por qué duran tan poco las relaciones de parejas y matrimonios. ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó todo? Y es una de las preguntas que a menudo pregunto o que hago cuando trato a matrimonios que se encuentran en dificultades. Bueno, ¿cómo se enamoraron? ¿No? Y entonces ahí salta un montón de cosas de que faltaba una base. Y entonces más adelante en la vida, si no hubo una buena base, y si no se logra después una buena base, empieza a haber dificultades. Entonces, estamos recordando, ¿no? Porque yo decía al principio, vamos a trabajar este tema juntos, así que ahí abajo de la pantalla aparece el número del celular y ustedes pueden consultar o pueden dar su opinión allí. Entonces, fíjense que mucha gente dice creer en Dios porque un día oró y le quitó alguna enfermedad. Y entonces arranca allí una fe tremenda, casi ciega, en Dios. Bien. O que arrancó pidiendo a Dios que le sacara la adicción a las drogas.
Y mientras caminó con Dios, no probó nunca más. Y tan bien se sentía que pensó, bueno, capaz ya está, no preciso más de Dios. Y entonces largó la toalla por ese lado y volvió a consumir. Y volvió la vida de antes, los vicios de antes, la vergüenza de antes, ¿no? Yo quiero compartir con ustedes lo que vivimos allá en el Pinar con 300 y pico de jóvenes, que todos los años sucede, a veces aquí en Mercedes y otras veces nos juntamos allá. Y bueno, que disfruten de este Encuentro Nacional de Jóvenes. Influye tú en ellos, pero no dejes que ellos te influyan a ti. Y en esta restauración final, dice, yo te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice el Señor, para guardarte y para defenderte. No tengas temor. Yo quiero gritar y exaltar tu nombre, oh Dios, y unidos como tu creación, recibe el honor. Eres Rey, permaneces fiel, reinas con poder para siempre. Aprovecha y sacúdete el hastío de los días, desempolva viejas alegrías tan sencillas. Recuerda, clama a mí y yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces conocemos a un Dios increíblemente grande, cómo obra en las vidas de tantos jóvenes. Son jóvenes normales, pero con una convicción y con la presencia de Dios en sus vidas. Y van conociendo a Dios. Entonces hemos hablado de los que conocen así en un segundo, un amor a primera vista a Dios. Pero entonces a veces viene con todo, es toda una preparación, un aprendizaje. Hay temor de Dios en su corazón por lo que aprendió de niño.
un respeto. Entonces hay muchos puntos a favor para algunas personas y otras personas que no entienden nada, no saben nada, pero en un momento de necesidad ruegan a Dios y Dios está allí y Dios responde. Y entonces, ¿cómo es este Dios? Y para entregarme de lleno a Dios, debo conocerlo. Cuando la que es mi esposa y yo estuvimos de novios, yo estaba en Córdoba, ella aquí en Mercedes, y al final era una carta todas las semanas, pero todos los días escribíamos. Ella desde acá, yo desde allá, escribíamos, y después ese pequeño libro se mandaba cada fin de semana, y qué lindo que era. Y yo estoy convencido de que escribiendo así, a la distancia, donde no entorpece tanto contacto físico, uno conoce mejor a la persona, a su manera de pensar. ¿Y cuánto podemos conocer a Dios a través de su libro, la Biblia? Habían 10 personas enfermas y gritaron: Jesús, sánanos. Bueno, Jesús dice: váyanse, muéstrense al sacerdote, como para comprobar de que su lepra, una enfermedad terrible que dejaba a la gente, era contagiosa para empezar, entonces la gente se tenía que alejar de la ciudad, vivir afuera en comunidades donde uno por uno se iban muriendo y se les caían pedazos del cuerpo, y era una cosa terrible. Al principio les llevaban comida y les dejaban a mitad de camino, ellos venían y se lo llevaban, y Jesús en un segundo, mientras caminaban hacia la ciudad, vieron que estaban sanos. Eran 10. Uno solo volvió a dar gloria a Dios. Uno solo vino y se arrodilló y abrazó a Jesús. Y Jesús dice: bueno, no eran 10 y uno solo. Y era samaritano. Y era una persona despreciada por los demás. Pero era esa la persona que entendió cuán grande el amor de Jesús. Y bueno, sucede también en Juan capítulo 6, donde nos habla de la alimentación de 5.000 personas hambrientas, y Jesús multiplica 5 panes y 2 peces, dado a comer a todos. Al principio quieren hacerle rey. Después Jesús se va de entre ellos y toma un barquito, pero lo buscan. Al día siguiente lo encuentran, y entonces Jesús dice: ustedes me buscan porque les di de comer, pero busquen la comida de verdad, busquen la comida que dura para vida eterna, ¿no? Jesús en otra oportunidad dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús se presenta no como ese pan físico que nosotros muchas veces queremos aceptar y abrazar por alguna solución física, material. Jesús quiere que le conozcamos. Fíjense, en Juan capítulo 10, versículo 14, dice Jesús: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Jesús te conoce, amigo. Jesús te conoce. Pero ¿conoces a Jesús? ¿Conoces a Jesús? Esa es la parte que hace falta, y que en este programa quisiera que llegaras a solucionar. También dice Jesús: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Otro detalle: no solo conocer a Jesús, conocer a Dios
como es, sino seguirle. Seguirle significa también obedecerle. En Juan capítulo 1 aprendemos mucho acerca de quién es Jesús. Y si tiene Biblia, lo mejor es encontrar su Biblia, buscar Juan 1, y entonces dice, en el principio estaba Jesús. Y Jesús ahí lleva el nombre verbo, porque el verbo en la gramática es la acción, es el comer, el ver, el correr, el trabajar. Entonces Jesús era la acción visible entre los hombres de Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. En el principio. ¿Cuándo era el principio? Claro, estamos ya hablando de cosas infinitas, cosas fuera de nuestra lógica y de nuestra capacidad de comprensión. En el principio estaba el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, dice la Biblia, Juan 1:1. El verbo era Dios, Jesús era Dios. En otra oportunidad Jesús decía, en capítulo 17:5, dice, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Vamos a estar celebrando la Navidad, ¿no? Y ¿qué sabemos del niño Jesús, como le decimos, ¿no? ¿De dónde vino? ¿Cuándo empezó su existencia? Es el eterno Dios que vino tomando forma de nuestra humanidad, que Él mismo diseñó, para vivir entre nosotros como uno más, pero sin pecado, y ser nuestro sustituto, muriendo en la cruz por nosotros, llevando nuestros pecados allí. Dice, hablando de Jesús, todas las cosas por Él fueron hechas. Y si decimos todas, no está diciendo 99%, sino que está diciendo todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 3. Así que Jesús es creador, es el eterno Dios. Jesús es creador. Dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Jesús estaba la vida. En otra parte se le llama el autor de la vida. El autor, ¿sí? Tantas cosas inanimadas, ¿y cómo podemos darles vida? Por eso también la teoría de la evolución fracasa frente al hecho, ¿dónde está el toque de la vida? ¿Quién dio el toque de la vida? La vida no empieza por sí sola. Dios es el dador de la vida. En Jesús estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Con esa vida de Cristo en tu vida se prende la luz y empezamos a ver. Con ese primer enamoramiento, bueno, empieza esa responsabilidad y ese disfrute de conocer a quien amamos, a quien hemos visto, a quien nos ha hecho bien. Así que ténganlo en cuenta, querido amigo, y en estos días a ponerse a leer la Biblia para conocer a Dios. Y dice, la luz en las tinieblas resplandece. Cuanto más oscura la noche, más brilla el creyente. Más brillas si eres del Señor. Cuanto más oscuro alrededor, la luz no se puede mezclar con las tinieblas. Es imposible. Y entonces esa luz, aunque sea una vela, desde lejísimo se ve esa luz, porque brilla en las tinieblas. Nuestras vidas, al conocer a Dios y recibirle en nuestras vidas, son así. Y entonces
sigue, hay muchísimo más. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesús vino al mundo, su gente. Es como un padre de familia que da consejos a sus hijos y sus hijos dicen, no, ya eso es de otra época. Hemos avanzado. ¿Hacia dónde están avanzando? Bueno, es otra cosa, pero el tema es que Jesús vino a lo suyo, dice en otra parte, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El ser humano perdido en su oscuridad, en su error, en excluirlo a Dios de su realidad, de su experiencia humana. Y entonces dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Los suyos no le recibieron. Este Jesús que andaba haciendo bien y la gente lo seguía y lo aplaudía y decía, este habla como quien tiene autoridad y no como los religiosos del día. Era fuerte eso. Y a ellos no les gustaba nada eso. Entonces por envidia empezaron a buscar ocasión contra él, buscar errores en Jesús. Y Jesús levanta el centro y dice, bueno, ¿quién de ustedes me acusa de pecado? No, qué oportunidad linda. Pero nadie pudo decir, hiciste esto y lo otro. De nosotros sí, porque somos pecadores. Por eso vino Jesús a buscar y a salvarte, para que tuvieras esta nueva vida. Pero para tener una nueva vida necesitas conocerle. Y si ya le dijiste a Jesús, entra en mi corazón, acepto que me limpie de todos mis pecados, me arrepiento de ellos, quiero que seas mi Dios, mi Señor, sé que Jesús por su sangre me limpia de todo el pasado y quiero caminar contigo ahora. Es un buen comienzo, pero tomen su Biblia, vayan a una iglesia evangélica seria en las Escrituras, donde van a aprender de cómo seguir a Jesús, de quién es Dios, con quién estás enamorado. Porque si no estás enamorado realmente de Jesús, pronto, como a veces sucede en las relaciones humanas, la novedad desaparece y empezamos con la infidelidad, entramos a descuidar muchos temas y termina mal, terminamos alejándonos. Si conocemos a Dios, dice, el amor de Dios me cautiva. Esas son palabras del apóstol Pablo. El amor de Dios me cautiva. Y entonces cuanto más conocemos el amor de Dios, su accionar en nuestras vidas, cuánto hizo en la cruz, cuánto hizo para nuestro futuro, entonces podemos amarle con todo. Les invito a ver las reuniones que tenemos para ofrecerles y también ya con una invitación propia, ¿no? De no simplemente mirarlo como algo en la tele, sino de decir, ¿cuándo voy a ir? ¿Sábado o domingo? Este sábado y domingo. ¿Por qué no? Los hermanos de la Iglesia Cristiana Evangélica de Mercedes te invitamos a participar de nuestras reuniones. Los días jueves a las 8, en la iglesia de Plaza La Valleja tenemos la reunión de oración y estudio bíblico, el punto de encuentro para orar y también estudiar la Biblia. Los sábados a las 20 horas, también en Plaza, tenemos la reunión de jóvenes. Entre más de juegos y canciones, aprenderemos de Dios. Los adolescentes también lo hacen. Los sábados a las 6 de la tarde, pero en Barrio 33. Como sabrás,
Todos los domingos la iglesia a las 10 de la mañana te espera en la escuela dominical, en ese espacio dedicado a niños, adolescentes, jóvenes y adultos, en donde juntos aprenderemos de la palabra de Dios de una forma divertida, dinámica y sencilla. Las reuniones generales se dan en Plaza La Valleja los domingos a las 6 de la tarde. Queremos invitarte a celebrar con nosotros la Cena del Señor. Y a las 19:30 tenemos también la reunión familiar. A esta no podés faltar. Vení con toda tu familia a la reunión familiar. La iglesia te espera los jueves, los sábados y los domingos. Agenda una de estas reuniones y acompáñanos. Recordá, los hermanos de la Iglesia Cristiana Evangélica de Barrio 33 y Plaza La Valleja te esperamos. ¿Cuál será tu decisión frente a este Jesús, infinito, Dios eterno, príncipe de paz? Hasta dice en la Biblia, Padre eterno, porque Jesús y el Padre, el Espíritu Santo, es un solo Dios. Fuera de nuestra comprensión, por supuesto, pero es así como lo representa las Escrituras. Dice, por ejemplo, hablando de Jesús, en Colosenses 1:15, Él es imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, el receptor de todo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Puede haber algo más claro que esto con respecto a la persona? Pablo podía decir, yo sé a quién he creído, ¿sí? Y estoy seguro que Él guardará mi depósito, esa entrega de fe. Pero quiero, amigo, que también conozcas a este Dios a quien encomendamos nuestra vida. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Este universo subsiste porque Dios está en control. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Mi iglesia tiene dueño y pastor, y es Dios. ¿Sí? A veces decimos la iglesia de Juan, de Alfredo, de Marisa, o de quien sea, porque vemos las vidas de estas personas que nos impresionan. Pero aquí está diciendo, realmente la cabeza de la iglesia es Cristo. Él dirige su iglesia a través del Espíritu Santo que está en los creyentes y a través de los dirigentes que Él pone. Entonces, dice después, dice así, porque en Él habita, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Puede haber algo más sencillo? Después también dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Aquí está hablando de Dios Padre, que nos ha librado de la oscuridad y ahora estamos en otro reino, el reino de Jesús, en quien tenemos redención, liberación por su sangre, el perdón de pecados. ¿Sí? Después dice, vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Nuestra cabeza funcionaba al revés, odiando a la persona que más nos ama y quien nos puede beneficiar, y que en vez de esos enamoramientos peligrosos que incluso no solo hacia personas, sino hacia cosas que hacemos en la vida, nos libra de todas ellas. Un hombre dijo desde la cruz, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Otro hombre tirado en el suelo, en la calle, dice, ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Y así, ¿cuál es tu pregunta a Dios? ¿Qué haré con Cristo?
¿Cuál es mi decisión? ¿Cuál es tu decisión hoy? Yo ya tomé mi decisión y espero que también conozcas a Jesús y esperamos conocerte. Que Dios te bendiga en esta semana.